Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un diligenciamiento de un documento muy importante para nosotros en nuestra segunda lección, o en nuestra segunda sesión, que se conoce como el texto científico. ¿Y por qué hablar del texto científico? Porque en todas las disciplinas, de manera interdisciplinaria, encontramos que muchas de las disciplinas tienen la tendencia a la investigación, unas más que otras, desde luego. Siempre radican desde las ciencias exactas o las ciencias, en este caso, científicas, o aquellas que estén relacionadas con la parte social, la del hombre, entre otras. Pero también, de todas maneras, recordemos que muchas carreras son susceptibles de investigación y muchos fenómenos que se dan en el mundo son susceptibles de investigación. En ese orden de ideas, pues la idea es que nosotros aprendamos a diligenciar un prospecto, un proyecto. ¿Y por qué hay que aprender a diligenciarlo? Porque vamos a suponer que nosotros nos vamos a empezar a hacer un proyecto de investigación, a participar de un proyecto de investigación en nuestro entorno más inmediato, puede ser a nivel laboral, a nivel de una organización, una ONG, entre otras. Entonces, en ese sentido, tenemos que siempre planificar nuestras ideas, planificar nuestra información, para que posteriormente se vea esto reflejado en la escritura. Aquí vamos entonces a aprender el día de hoy a diligenciar este formato para poder realizar nuestra actividad. La podemos hacer en grupo o la podemos hacer individual. Voy a explicar el paso a paso de cada uno de los elementos, así que bienvenidos. En primer lugar, nos vamos a encontrar con un documento de 3 páginas sencillitas. 3 páginas sencillitas en la cual lo podemos hacer, como les reitero, individual o grupal. En la primera parte o en la primera página ustedes van a encontrar información general del estudiante o del investigador en este caso, porque pues estamos hablando que vamos a ser supuestos investigadores y que en un futuro posiblemente cercano lo realicemos. Entonces, aquí tenemos el diligenciamiento de esta información en una ficha muy básica, donde está un integrante del grupo y los demás compañeros. Luego sigue una parte importante que tiene que ver con la información en sí del proyecto, que es donde vamos a reunir un poquito más de información allí. Y al final ustedes van a encontrar una investigación universitaria relacionada con unos ítems que se preguntan de manera muy general y muy sencilla concernientes a la investigación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a desarrollar el paso a paso de cada uno de los elementos para que ustedes puedan trabajar sobre ese proyecto. ¿Qué es un bosquejo? Es la planificación de lo que querramos hacer más adelante. Si yo, por ejemplo, quiero y estoy interesado en un proyecto relacionado con las ciencias humanas, pues me enfocaré en esa parte. Si estoy relacionado con un tema de interés inmediato en la salud, también en esa parte lo haré. O si por el contrario estoy en la parte etnográfica, en un sector específico de la población, pues a esto también yo le estaré como focalizando. Cuando hablamos de un proyecto de investigación, siempre hablamos que hay que delimitar. No podemos hacer un proyecto de investigación en ninguna manera hablando sobre el mundo ni sobre la generalidad. Tenemos que acotar la información, se conoce eso. Y en ese orden de ideas, pues vamos a pensar en una situación quizás problemática, un fenómeno que querramos investigar. Voy a suponer que un fenómeno importante en el contexto más inmediato y que quisiera entrar a hacer parte de ese proyecto bien para la mejora, para la posible ruta de soluciones específicas, pues haré, digamos, la intervención sobre una situación que es la pobreza, pero la pobreza en qué lugar y en dónde la voy a colocar entonces con mi grupo, junto con mi grupo, aquí están mis compañeros y mis compañeras, vamos a delimitar esa información. Yo dialogo con ellos o si lo hago individual, estoy pensando siempre en apuntarle a ese tema. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en grupo? Porque nos va a permitir articular,
las diferentes ideas, ayudarnos en el trabajo, repartir las cargas y aparte de todo esto, pues llegar a unos consensos muy importantes de investigación, de conocimiento y de fuentes de búsqueda de esa información. Entonces el título del proyecto va a ser muy concreto, muy específico y aterrizado, como les decía. Entonces vamos a trabajar nuestro tema, va a ser la pobreza. Y para ello voy a suponer que quiero trabajar sobre la pobreza en determinada región y en determinado inclusive comuna o localidad, como le conozcan en diferentes partes. Aquí se le conoce como barrio, colonia, etcétera. Y voy a hablar sobre, por ejemplo, la pobreza, que le voy a titular la pobreza en las aldeas infantiles de la Guajira, ¿cierto? Cuando hablo de esta parte es porque yo estoy ya delimitando, bueno, ahí quedó mal escrito, no importa. Estoy centrándome en un lugar específico, ¿cierto? Puede que haya un lugar, un barrio, una colonia determinada allí, y allí yo quiero hacer la intervención, entonces, y no en toda la población, ¿no? Entonces acá hablo de los infantes, de los menores también, seguramente habrá una institución educativa allí, y como ente investigador, pues haré el proceso de intervención. Investigador principal, aquí van los datos, se supone que aquí coloco mi nombre, Armando Robles, etcétera, y coloco mis datos principales, el número de identificación, correo, bueno, esta información es muy esencial porque me va a determinar saber quién soy yo. Para este trabajo no hay que hacer ninguna portada porque estos son nuestros datos de entrada. Aquí se van a registrar en los demás integrantes, solo el nombre y apellido completo de cada uno. Son los 3 integrantes que están haciendo el proyecto o el bosquejo en este caso. Y de esta manera ustedes podrán pues registrar la información, no tardará mucho tiempo, es muy concreto. Las funciones dentro del proyecto, cada uno va a tener una función específica, pero no una función como lo haríamos de uno escribe, el otro hace una actividad, no. ¿Cuáles son las funciones en un proyecto de investigación? Pues unos son los que van a trabajar en el estudio específico, ¿cierto? Entonces unos serán, por ejemplo, los líderes sociales o en este caso los del grupo de investigación. Lo voy a colocar aquí general, ¿cierto? Otros compañeros y aquí colocamos el cargo. Entonces Pepito Pérez va a ser el líder de investigación o los integrantes del grupo van a ser esto, ¿cierto? Pero a eso le vamos a asignar más funciones. Dentro de un grupo de investigación están las personas que van a buscar las fuentes de información, los que van a hacer el proceso de veeduría, los que van a buscar los recursos económicos, las personas que se van a encargar de hacer la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a diligenciar todos, absolutamente todos los campos frente a los que tengamos. Si somos 4 integrantes, pues mínimo tendríamos aquí 4 funciones, ¿cierto? Que repartamos en general. Encontramos eh, al lado derecho mío, al lado derecho mío, van a encontrar aquí las horas en las cuales se va a destinar el proyecto. Vamos a suponer que para la reunión inicial en donde nos vamos a hablar de qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a trabajar, vamos a demorarnos 1 hora hipotéticamente, ¿no? Recordemos que todo lo que les estoy hablando es hipotéticamente, pero ustedes van a diligenciar el proyecto. Entonces, el prospecto. Vamos a suponer que es 1 hora, entonces yo la registro ahí, ya, muy sencillo. Siempre vamos a tener unos objetivos ya entrando en materia del proyecto, porque ya tenemos los integrantes, hicimos la reunión, estuvimos allí hablando sobre lo que queremos, pero sí aquí hay que ser muy incisivo frente a cómo se va a redactar los objetivos. ¿Y qué es un objetivo general? ¿Qué es un objetivo específico? ¿De qué vamos a hablar?
Entonces, primero, un objetivo general es la meta que se va a trazar el grupo de investigador para llegar a esa fuente de información de manera más objetiva, ¿cierto? Por eso se llama objetivo. Y los objetivos siempre terminan delimitando nuestro trabajo, es decir, que nos van conduciendo a lo que yo voy a hacer o lo que el grupo va a hacer. Pero recordemos algo aquí, compañeros, muy esencial, y es que los objetivos terminan en su redacción en ar, er o ir, es decir, en verbo infinitivo. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a aterrizar ese objetivo sobre la pobreza en las aldeas juveniles, infantiles de La Guajira. Entonces mi objetivo tendrá aquí la siguiente: identificar, por ejemplo, identificar los niveles de pobreza en las aldeas juveniles de La Guajira, y sigo escribiendo ahí, etc. Identificar los niveles de pobreza en las aldeas juveniles de La Guajira o infantiles de La Guajira. Lógicamente, hay unos verbos más fundamentales dentro de nuestra gran acervo de conocimiento de uso de términos para poder redactar objetivos. Yo a ustedes les recomendaría ir a lo que se conoce como taxonomía de Bloom. Vamos a buscarla aquí en nuestro amigo Google para poder identificar allí la taxonomía de Bloom. ¿Qué será eso de taxonomía de Bloom? Entonces vamos a escribir aquí taxonomía de Bloom y aquí encontramos una en PDF. Lo que yo les digo es la forma en cómo vamos a redactar. Cómo encontramos para poder redactar nuestros objetivos, porque no todos los verbos nos van a ser de utilidad para el objetivo. Entonces, si yo quiero identificar los niveles de pobreza, entonces tengo que buscar o un objetivo que sea general, más específico, o uno más adelante frente a los objetivos específicos inferiores. Entonces, hay unos objetivos referidos a conocimiento, unos objetivos referidos a la comprensión, por ejemplo, otros a la aplicación y otros al análisis, síntesis y evaluación. Aquí encontramos unos dominios generales en donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en conocimiento, observar, recordar, pero esto no aplicaría mucho para la investigación, ¿cierto? Tenemos que ir a los que tengan que ver con el análisis, por ejemplo, ver patrones, por ejemplo, identificar componentes, por ejemplo, aquí diseñar, planear, conect, eh, formular, ¿sí? Vamos a suponer que es un proyecto, como yo les decía, de intervención, donde usted va a ser parte de ese. Entonces usted coloca un objetivo: formular una política pública ante el gobierno local para poder generar recursos a nivel del municipio, ¿cierto? Entonces aquí voy a regresar. Ya saben que ahí hay una lista de verbos específicos en donde ustedes pueden tomar la información. Entonces yo puedo partir como formular, ¿cierto? Una política pública, o proponer más bien, porque no la formulo yo, ¿cierto? La propongo. Propongo una política pública ante los entes territoriales de La Guajira, específicamente en el barrio de Aldeas de, o la comuna, o etcétera. Y yo registro aquí el objetivo. Esto no tiene ciencia, no es tan extenso, debe ser muy concreto, muy específico, por eso se llama objetivo general. Luego solo diligenciamos un objetivo. Vamos a ir a los objetivos específicos. Para ello, obtenemos 3 objetivos específicos. ¿De dónde salen y de dónde se derivan? De la misma situación coherente de lo que yo estoy proponiendo. Si ya propuse que voy a identificar, voy a formular proponer una política pública para mitigar la pobreza de las aldeas juveniles
La Guajira, las aldeas infantiles en La Guajira. Entonces mis objetivos tienen que ser, primero, investigar o caracterizar la pobreza que se encuentra en La Guajira. Entonces podría caracterizar la pobreza que se encuentra, la pobreza de las aldeas juveniles. Bien redactadito. El segundo objetivo, si ya caractericé, voy a encontrar seguramente cómo las comunidades han venido saliendo de esa situación, ¿cierto? Voy a investigar cómo han venido saliendo algunas personas de la pobreza o cómo llevarlos o a salir de la pobreza. Entonces puedo quizás eh, indagar, ¿cierto? Indagar sobre las microempresas. Bueno, ahí está mal escrito, las microempresas de La Guajira, específicamente en las aldeas juveniles o infantiles. Y por último, ahí sí voy a retomar el objetivo general y lo digo, voy a intervenir o proponer en la política pública mediante una situación específica. Proponer una alternativa de desarrollo económico, ¿cierto? Y aquí, como pues lo podemos observar, seguimos teniendo, digamos, una proyección en conjunto, una proyección que nos va a dar a nosotros o nos va a permitir ir hilando esa información, es decir, ir conectando la información, vamos conectando, ¿cierto? Porque ya manifestamos que hay una situación de pobreza, luego tenemos unos objetivos, luego vamos a identificar el tema y aquí vamos a describir el tema. Entonces yo lo voy a describir con mi grupo en ese espacio que nos asigna el formato. No nos vamos a extender más, vamos a ser muy concretos. Esta información se diligencia muy rápido. Aquí porque me estoy extendiendo cuando estoy especificando, pero esta información se diligencia muy rápido. Entonces el tema es que la pobreza. Lo escribo en minúscula, normal, común y corriente, la pobreza, y especifico. Hago un ¿qué? Una especificación. El siguiente tema se refiere a el siguiente tema de investigación que se planifica en el grupo se refiere a la pobreza de La Guajira, específicamente en las aldeas, porque pretendemos abordar las situaciones carentes que se presentan en esta comunidad específica. Para ello proponemos que se aborde la pobreza desde su sentido de investigación a nivel de trabajo de campo. Posteriormente hago una introducción. ¿Cuál es la introducción? ¿Qué es lo que yo como a futuro me voy a proyectar de si ya llegué a esa comunidad, hice ese proceso? Entonces voy a contextualizar. ¿A quién? A mi público, a mi lector de este prospecto. Vamos a suponer que ustedes propusieron el prospecto en la empresa que están trabajando o en la organización o lo postularon a una comunidad participativa investigativa a nivel internacional. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Acá describir. Entonces el siguiente proyecto tiene la finalidad de ampliar o profundizar nuestros conceptos y también nuestras realidades frente a la pobreza en una zona determinada como lo es tal, ¿sí? Hicieron una generalización. Muchas veces las personas no tienen una finalidad o una introducción. ¿Qué es la introducción? Demuestra lo que usted va a hacer a grandes rasgos en su proyecto. Lo mismo le va a dedicar a cada unas horas, le coloca que para el tema de la pobreza y la introducción, y se reunieron con el grupo y lo hicieron en 20 minutos, hipotéticamente, porque esta actividad no requiere mucho tiempo. Descripción del prospecto. En esta descripción del prospecto, ustedes van a utilizar la metodología. Todo prospecto
todo proyecto, todo plan de acción maneja una metodología o requiere una intervención metodológica. Y para eso tenemos varias formas de investigar y varias formas de reunir esa información del método. Entonces, para ello, pues aquí que dice, tenemos métodos, técnicas y herramientas previstas. Dentro de esos métodos encontramos algunos importantes como son métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos es todo lo que refiere a la parte de ciencia exacta, donde, digamos, si se postula un proyecto relacionado con la medicina, con la biología, la química, etcétera, tiene que ser exacta la información, sin lugar a que exista un sesgo, es decir, sin lugar a que exista una subjetividad. Aquí, entonces, encontramos que para describir ese proyecto o ese prospecto tenemos que empezar a pensar en la parte cualitativa o cuantitativa. Se puede cualquiera de las dos. Usted elige. Entonces ustedes dicen, no, vamos a ir por la parte cuantitativa, que es la parte de las ciencias exactas, o nos vamos a ir por la parte cualitativa, que es aquella que se enfoca en el ser prácticamente. Entonces, vamos a registrar qué método vamos a usar. Entonces, el siguiente método que vamos a emplear se conoce como cualitativo, porque abordamos no solamente al ser, sino también a las políticas públicas que se están generando en la nación frente a esa comunidad determinada y en ese departamento específico. Ahí empleamos todas las características, entonces describimos la población, ¿sí? Entonces nuestro proyecto se va a enfocar a los niños de las aldeas infantiles de La Guajira, específicamente a los niños de entre las edades de 10 y 15 años. Siempre hay que colocar un rango, ¿cierto? Como yo les decía, vamos delimitando. Este ejercicio nos va a servir para delimitar, ¿sí? ¿En qué consiste? También vamos a encontrar ahí que hay herramientas en cómo se va a trabajar, técnicas. Vamos a aplicar una encuesta, vamos a aplicar un prospecto, un proyecto, vamos a aplicar una estadística, vamos a generar un grupo focal de apoyo en el cual tenemos ahí ese estudio específico de esa población. Ahí hablamos también de materiales, de procedimientos, de plan y análisis, cómo usted va a ir ejecutando esa información para que le quede general en ese espacio de hoja. No va a gastar más, por lo tanto tiene que ser muy específico, muy descriptivo. No quiero que de pronto tal vez caigamos en una situación de pobreza léxica. Entonces, para estos prospectos vamos a emplear términos precisos, términos en los cuales vamos a indagar con nuestros compañeros de tal manera que no sea tan coloquial, sino que se vaya realmente a lo científico, que es lo que queremos, ¿no? Aquí también va a destinar las horas y el tiempo específico que usted va a determinar para elaborar ese prospecto como suposición, vuelvo y lo reitero. Dentro de ese prospecto va a encontrar entonces, recordemos, dentro de esa metodología, entonces describimos la población, describimos el lugar, los materiales con los cuales vamos a acceder a esa población, los procedimientos y el plan de análisis, qué es lo que queremos hacer para poder llegar a encontrar esa realidad frente a mi escrito, porque dice un dicho popular que lo escrito es lo que tiene fundamento y lo que no, pues se lo lleva el viento. Entonces aquí vamos a realmente encontrar puntos de unión para poder pues desarrollar una situación problemática, la cual pues se pretende que salgamos adelante con este prospecto. Finalmente unos hallazgos y conclusiones que no se demoran tampoco haciendo esos hallazgos y conclusiones, las pueden hacer en parrafito ahí. Entonces se van a idear que ustedes ya han finalizado el proyecto, que ustedes ya han hecho todo un proceso durante 1 o 2 años de intervención
Y aquí lo que vamos a colocar en los hallazgos es, por ejemplo, como su nombre lo indica, qué se encontró en el estudio de esa investigación. Entonces vamos a suponer, yo voy a redactar. En la presente investigación se encontró que muchos de los niños que están en lugares desolados de La Guajira no tienen, y colocan el lugar específico, no tienen el acceso a los recursos mínimos vitales para el desarrollo de, y siguen colocando. Ahí iban a concluir, ya sabemos que la conclusión, ustedes van a utilizar conectores, ¿no? Para concluir, van a colocar el conector recapitulando, ¿sí? O por último. Y lo mismo al lado derecho van a colocar las horas o el tiempo que demandó ese proyecto. Finalmente encontramos una bibliografía que es donde ustedes van a buscar la información. La información no solamente la van a encontrar en el entorno donde ustedes van a hacer el proceso de investigación, sino que la van a encontrar en las fuentes de consulta. Para ello, pues si usted tomó como referencia la pobreza en Colombia y en un determinado lugar, usted va a ir a nuestro amigo Google y va a buscar tesis relacionadas con la violencia, con la pobreza, y en ese sentido va a registrar esa información allí. Paulatinamente que usted va registrando la información de esa bibliografía consultada, que ya saben cómo la van a hacer con normas APA, es decir, cómo van a citar la bibliografía correctamente, ¿cierto? Y finalmente, aquí ya hemos acabado, entonces miren, algo muy sencillo que tiene que ver con el prospecto de manera general, y diligenciamos lo que tiene que ver con la última parte sobre este proyecto. Entonces, la facultad, coloca usted la facultad a la cual está haciendo el proyecto, ¿sí? Entonces, la facultad suya es, en este caso, administración de empresas, educación, la facultad de ingeniería, arquitectura, etcétera. El docente responsable, pues en mi caso, le va a colocar y yo fuera el titular de esa información, ¿cierto? Que le voy a revisar. O en este caso, la empresa responsable o la fundación responsable, etc. El área en el que ejecutará el proyecto de investigación. Vamos a colocar aquí si es la medicina, la parte de educación, ¿cuál área? ¿Cuál área del conocimiento, cierto? Podemos colocar aquí, por ejemplo, el área de la ingeniería, etcétera. También vamos a recordar aquí algo muy importante, y es que seleccionamos una línea de investigación. Lo que yo les decía, hay varias clases de investigación. Tenemos la investigación cualitativa, que es la que se basa, la cuantitativa, la que se basa en datos específicos, y ya les había mencionado, por ejemplo, la medicina, todo lo que sea de rigor, ¿no? De medidas, etcétera. La investigación cualitativa, que es la que nos referencia a otras que no son tan exactas, que no son las ciencias exactas, sino que son las ciencias humanas. Por ejemplo, al ser humano no podemos medirlo ni compararlo con muchas situaciones. Por eso tenemos que trabajar, digamos, en este caso, una investigación cualitativa. Entonces ya se orientarán proyectos relacionados con lo que tiene que ver con el arte, la música, proyectos de investigación que tengan esa relación, por ejemplo, con la parte de inteligencia del ser humano, psicología, entre otros aspectos. Aquí diligenciamos la fecha en la cual va a empezar la investigación y en la cual finaliza. Hacemos una hipótesis de esa fecha. Diligenciamos rápidamente también aquí. Aplicamos, por ejemplo, si aplicó el formato o no aplicó el formato. ¿Qué es aplicar el formato? Si de pronto ustedes hicieron entrevistas, etcétera, ahí lo diligencian. Y la duración del proyecto en meses. La valoración del riesgo, es decir, si esa investigación que usted hizo tuvo un riesgo mínimo, mayor o inferior, dependiendo de ese contexto en el cual usted estuvo. Si fue en la parte sanitaria, hablando de
en este caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el COVID-19, y si usted está haciendo un proyecto de investigación de esa línea, o si está haciendo un proyecto de investigación de otra línea de salud y está en un alto grado de exposición o riesgo. O si por el contrario, usted va a ir a intervenir en una comunidad en la cual la comunidad está azotada por la violencia y allí pues también va a encontrar dificultades, hostigamiento, entre otros aspectos. Y pues diligencia, ¿cuál es? Y lo mismo en el propósito de investigación, diligencia hacia dónde se orientaría su proyecto de investigación, si es un trabajo científico, un trabajo de especialización, un prospecto de grado, etcétera. El valor del proyecto va a ser un cálculo hipotético en todo eso que usted se va a gastar haciendo el proyecto, cuántos integrantes va a ser, cómo lo va a financiar, etcétera. Coloca ahí, lo registra. Si la institución lo financia, si no lo financia la institución o el establecimiento educativo, y el impacto que espera con la ejecución de ese proyecto en la sociedad. Entonces usted va a colocar, va a justificar, porque finalmente es justificar si esto que usted está haciendo como tal de gestión demanda un presupuesto específico y por eso lo tiene que registrar acá. Entonces sí, coloca nuestro proyecto de investigación requiere un presupuesto y por tanto se gestiona ante la entidad correspondiente para que se le dé viabilidad. Y finalmente, si tuviésemos que anexar algún proyecto, entre comillas, una carta, solicitud o información al respecto. Y ya con eso cerraríamos. Espero que esta información general de primera mano les sea de utilidad y estaré pues al tanto de ustedes para poder seguir solucionando sus interrogantes, aunque si ustedes ven el paso a paso no está complejo, habría que familiarizarse con el formato, leerlo de manera general en el grupo o usted leerlo una o dos veces y empezará a diligenciarlo. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias por participar en este encuentro.